Al igual que usted, los egipcios también oraban el Padre Nuestro, solo que ellos dirigían sus rezos a su dios Amón y usted no. Pero no se olvide que el Padre Nuestro es una oración egipcia y usted, al igual que los egipcios, termina la oración con la palabra amén. Amén, que es otra forma de decir amón, ya que en los tiempos de antes no existían las vocales. Así que lo que usted está haciendo verdaderamente cada noche en el Padre Nuestro es dirigir su plegaria al dios egipcio Amón. Los más creyentes tal vez se arrodillen y junten sus manos al rostro, pero es exactamente lo mismo que hacían los egipcios. No sé a ustedes, pero a mí me molestaría un poco si fuera yo el que estuviera diciendo el Padre Nuestro cada noche. Bueno, yo voy a dar mi conclusión final, pero es mía, personal. Cualquiera puede sacar sus propias conclusiones. De hecho, yo siempre incito a la investigación, no a que me crean a mí. Pero mi conclusión final es esta. Yo entiendo que crearon un personaje sometido a la autoridad romana. Y este detalle está escondido sutilmente en lo más importante de su supuesta predicación, el amor. Amor. ¿Pero amor a quién? A Roma. Por eso él dice en este libro, entre comillas, sagrados, dad al César lo que es del César. Eh, muchos creyentes piensan que este mundo está gobernado por Lucifer, pero es contradictorio cuando en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, en este punto, cuidado, algún creyente va a decir, bueno, no, pues se refiere a las autoridades celestiales. No, no, no. Se refiere a los gobernantes terrenales. Por eso después continúa diciendo, pues por esto pagáis también impuestos, porque son funcionarios al servicio de Dios. Si llegado a este punto usted sigue creyendo que existió un tal Jesucristo, esto se debe a 3 razones, principalmente. La primera se llama disonancia cognitiva. Hay gente que a veces sostiene una creencia fundamental muy fuerte. Cuando se les presenta pruebas que van en contra de esa creencia, la nueva evidencia no puede ser aceptada. Se crea una sensación extremadamente incómoda llamada disonancia cognitiva. Y debido a que es tan importante proteger esa creencia fundamental, se racionalizará, ignorará e incluso negará todo aquello que no encaje con la creencia fundamental. No. Es increíble. Imposible. Muchas personas pelearán con todas sus fuerzas para defender sus creencias sin darse cuenta que la lealtad a la verdad es más importante que la lealtad a una tradición. Precisamente esa es la segunda razón, la tradición. Nos inculcaron desde muy niños a creer en la existencia de un tal Jesús, Hijo de Dios. Pero razonemos por un momento cómo fue que el cristianismo entró en escena. ¿Cómo pudo una institución como la Iglesia convertirse en el instrumento a través del cual se destruyeron miles de vidas humanas durante 6 siglos?
Año 1100 después de Cristo. El corazón de la Alta Edad Media. Una frágil alianza de reinos y provincias, conocida como el Sacro Imperio Romano, ocupa gran parte de lo que hoy conocemos como la Europa moderna. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. Según el derecho civil, los criminales acusados de traición serán castigados con la muerte y sus bienes serán confiscados. ¿Qué otro motivo es necesario para que aquellos que ofendieron a Jesús, Hijo del Señor, sean expulsados de la comunión cristiana y privados de sus bienes? Papa Inocencio III. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. La Santa Inquisición había nacido. Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor: la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla. En el siglo XX, cuando hablamos de tortura, pensamos en violencia física para obligar a la gente a decir la verdad. En aquel entonces, se trataba de un método para averiguar si el acusado estaba diciendo la verdad. Y este era el rol inicial de la tortura. Era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas. El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV. Los inquisidores escogían la técnica de la tortura, pero dejaban el trabajo en manos de torturadores profesionales, expertos en causar dolor. La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación. Lo más temido era el día del juicio. No podías hacer nada para huir de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte. Cuando la Inquisición entregue a los culpables de herejía al poder civil, el magistrado de la ciudad deberá hacerse cargo de ellos en el acto y, en un periodo máximo de 5 días, deberá ejecutar las leyes hechas contra ellos. Papa Inocencio IV, 1252. Quemar en la hoguera es una de las sentencias de muerte más horribles que se puedan imaginar. Las llamas podían tardar horas en consumir por completo al condenado. Ni siquiera la muerte podía liberarte de las garras de la Inquisición. En ocasiones, personas que habían muerto hacía años recibían acusaciones post-mortem y eran condenadas por herejía. Se saqueaban sus tumbas y se lanzaban sus restos a la hoguera. Desgraciadamente para la familia del fallecido, lo peor aún estaba por llegar. Las autoridades civiles confiscaban automáticamente todas las propiedades de los herejes fallecidos, dejando desvalidos a sus esposas e hijos sin importar su lealtad religiosa. Sí, bueno, en el año 300 todo el pueblo era
analfabeto, ignorante, pobre, y el emperador Constantino favoreció con toda su autoridad el establecimiento del cristianismo. Entonces, por ejemplo, pues se daba de comer, había hambrunas y repartía trigo antes el gobernador y a partir de Constantino el obispo. Bueno, pues evidentemente la gente que vivía en las ciudades pues se iba cuando había hambre o cuando los que tenían poco pues iban al obispo y el obispo les daba trigo y alimentos. En el pueblo menos, en el campo menos. Pero es que luego vino Teodosio y Teodosio obligó por decreto ley a que todo el mundo fuera cristiano y el que no fuera cristiano no podía hacer testamento y legar sus bienes a sus hijos y quedaban para el emperador. Entonces, claro, pues ante esa como una especie de chantaje, ¿no? Ante esa coacción, pues al final todo el mundo se hizo cristiano porque era la única vía, la única solución posible. Como hemos visto, el cristianismo llegó a nuestras vidas por imposición, por obligación, bajo amenazas, con sangre, dolor, sufrimiento, robo, asesinatos. El cristianismo es parte de nosotros por el atropello y el avasallamiento de nuestros derechos, gracias a los líderes de la antigua Roma, en donde se inventó esta secta como la conocemos hoy en día, copiando cuentos antiguos de otros dioses, dioses que tampoco existieron. La tercera razón es la creencia de que Jesús cambió sus vidas. Muchos creyentes afirman que Jesús entró a sus vidas y generó el cambio que necesitaban en ese momento. Pero eso no es cierto. Les voy a decir un secreto. La gente no cambia. Usted no ha cambiado. Usted solo ha variado su comportamiento, pero es su mente quien ordenó que esto pasara. Lo que pasa es que la gente atribuye todo lo bueno a Dios y todo lo malo al diablo. Pero en realidad esa variante en su vida empezó desde su mente. La mente es poderosa. La mente es tan poderosa que puede hacer que una mujer que cree estar embarazada tenga síntomas como que se le corte la regla, se le hinche el estómago, le crezcan los senos, le salgan leche de los senos, puede hasta sentir mareos, náuseas. Y todo eso solo porque así lo pensó, solamente porque creyó que estaba embarazada. Sí es verdad que pueden existir manifestaciones físicas de ciertas ideas de la mente, pero hay un límite. O sea, no porque esta mujer crea que está embarazada va a hacer que dé positivo un examen de embarazo. Entonces, no porque la mente crea que existe un Jesús va a hacer que este Jesús exista. Jesús está en su mente. Y tenga mucho cuidado de no alcanzar una idea obsesionada de ello, ya que podría ser muy peligroso. Peter Sutcliffe, el destripador de Yorkshire, dijo que claramente escuchaba la voz de que Jesús le decía que asesinara mujeres, y así lo hizo. Y por cierto, fue sentenciado a cadena perpetua. George W. Bush, expresidente de Estados Unidos, dijo que Dios le había dicho que invadiera Irak, y así lo hizo, claro, con la excusa de que habían armas de destrucción masiva en Irak. Pero lo que se le olvidó a Dios decirle fue que no habían armas de destrucción masiva en Irak. Charles Manson, alias Jesucristo, dijo que Dios ordenó reunir seguidores y que mataran cada uno a 11 personas. Dana Schlosser dijo que Dios le habló y como cristiana devota que era, le cortó los brazos a su bebé como ofrenda a Dios. Hay personas que aseguran que Dios les ha cambiado el nombre. A uno le ha puesto Napoleón, a otro Charlie Chaplin, etc. Entonces muchos quieren seguir la vida de Jesús porque dicen que fue una vida perfecta, sin pecado. Lo que pasa es que si yo le sigo la corriente y leo la Biblia, por ejemplo en Lucas 19, del 29 al 31, dice que Jesús mandó a sus discípulos a que robaran un burro.
¿Cómo es eso entonces? En 1 Corintios 11 dice Jesús que para que una mujer ore a Dios debe cubrirse la cabeza, si no, debe raparse la cabeza. Porque el varón no debe cubrir su cabeza porque es la imagen y gloria de Dios. En cambio, la mujer es la gloria del varón. Pero se demuestra cierta parcialidad sobre el hombre. Y si no me cree, léalo en 1 Corintios y en 1 Timoteo 2:11. Jesús dice que la mujer debe aprender calladita, en silencio y con sujeción, porque no le permitirá a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, a la mujer siempre se la atropelló desde el inicio de los tiempos, según las Sagradas Escrituras. ¿Por qué creen que a la mujer no se le permite el sacerdocio? Como si el pene fuera una herramienta crucial para las tareas pastorales. Bueno, en Lucas también en 12 dice que aquel que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo su voluntad, recibirá muchos azotes. Palabras de Jesús, ¿no? Entre comillas. En Lucas 12, también 49, dice Jesús que ha venido a encender un fuego en el mundo y que le gustaría que ya estuviese ardiendo. ¿Piensan que he venido a traer paz a la tierra? Pues no. He venido a causar división. El padre se peleará con el hijo, la madre con la hija y la nuera será enemiga de la suegra. En Mateo 10:34 Jesús dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. En Lucas 14:26 Jesús dice que si alguno de los que lo siguen no aborrece a su padre o a su madre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y hermanas, y más aún a su vida misma, no puede ser su discípulo. En Lucas 19:27 Jesús dice, traigan a mis enemigos, a los que no se dejaron gobernar, y mátenlos en mi presencia. Bueno, está traducido mátenlos, pero deben saber que la palabra es decapítenlos. Esa palabra aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Bueno, yo pues veo que están siguiendo a una persona que deseaba la muerte de otros, una persona que mandó a robar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, he llegado al término de estos videos. Yo ya llegué a mi conclusión. Para mí hicieron un personaje medio divino, pero siempre pro-romano. De hecho, Roma fue la dueña de la escritura en la Edad Media. Ellos son los que tergiversaron la historia. Hicieron el índice de libros prohibidos para que nadie pueda leer otra cosa, solo lo que ellos querían. Entonces se ponen a analizar lo que propongo no está demasiado demente como algunos han de estar pensando aún. Me despido con unas palabras bonitas de un gran filósofo, no voy a decir su nombre, pero dice que, básicamente dice algo así, que cuando algo es verdad, y cuando es mentira, es mentira. Si es verdad hay que creerlo, y si no es verdad no hay que creerlo. Pero si uno no sabe si esto es verdad o es mentira, debe posponer sus opiniones hasta investigarlo primero. Un consejo final para todas las personas que han visto este video. No se dejen engatusar por palabras bonitas. Observe bien, minuciosamente, lea con cuidado y notará cómo se burlan de usted y le sacan dinero. Todas estas historias son tomadas de mitologías o contienen enormes improbabilidades que desafían cualquier clase de veracidad histórica.
como que el Consejo Supremo Judío se reunió en medianoche para encargarse de Jesús. Eso es absurdo, señores. O pensar que Poncio Pilato dejaría libre a un conocido asesino de romanos. Hay algo que es una gran verdad. Nosotros no nacemos con un detector de mentiras como para darnos cuenta de todo. Pero sí tenemos la capacidad de detectar lo absurdo. Los cristianos líderes jamás hablarán de estas cosas. Por lo contrario, tratarán de convertirte diciendo que serás salvo solo por la gracia, que lo único que tienes que hacer para salvarte del castigo eterno es arrepentirte y aceptar a Cristo. Pero es falso. Nunca te dirán que aunque te arrepientas de corazón y aceptes a Cristo como tu único Salvador, si negaste o cometiste blasfemia contra el Espíritu Santo, estás frito, condenado sin perdón. Lea Lucas 12:10 o Marcos 3 del 28 al 29. Haz a un lado todo, Neo. Miedo, dudas, incredulidad. Libera tu mente.